verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión y Democracia al doctor Luis Calero, jurista, experto en temas petroleros. Lo invitamos para analizar este tema que está en discusión, observación, cuestionamientos, la concesión del campo Sacha. Según publica el portal Primicias, dice que el campo petrolero, que 4 gobiernos han intentado concesionar a petroleras extranjeras y que no ha habido cómo. Esto estaba a cargo de Petroecuador, pasó a manos del Ministerio de Energía, que analiza su concesión directa sea un consorcio chino-canadiense o algún otro tipo de quien se ha acreditado al manejo del campo Sacha. ¿Cómo ve esta situación de un campo muy importante en la producción petrolera ecuatoriana? Doctor Luis Calero, muy buen día. Buenos días, Miguel, un saludo a la audiencia. Mire, es un intento más y creo que existe una tónica, porque esto viene, yo diría aproximadamente desde hace unos 25 años, tratando de entregarse los campos en operación, es decir, los negocios en marcha. Y hay un sector interesado en esto, un sector privado, fundamentalmente extranjero, con algunos agentes locales que han estado tratando de varias maneras, por varias vías, de obtener este cometido. Es decir, negocios en marcha, sin casi riesgos en que incurrir, aparte de uno que otro riesgo normal en una operación petrolera. Entonces, desde hace algunos años hay esta intención, ahora con mayor razón, el campo más importante que tiene el país. Y han fracasado porque entre comillas diría yo, ventajosamente para el país han hecho malas cosas. Todos han hecho malas cosas, todos, sin excepción. Y ahora nuevamente estamos frente a un intento en el que también estamos frente a una propuesta y a un camino, a una vía mal diseñada. ¿Y por qué mal diseñada? ¿Quién lo ha diseñado bien? Mire, comienza el pésimo diseño desde la propuesta, porque se hace referencia a la existencia de una propuesta de este consorcio al que usted hizo alusión en su inicio. Y parecería que los grupos de abogados, los bufetes, porque obviamente siempre atrás de estos proyectos están unos bufetes conocidos, ¿no es cierto?, formulan mal la propuesta. Formulan mal la propuesta e inducen a error a la autoridad correspondiente en el gobierno. Mire usted, Miguel, voy a ser muy concreto. En noviembre del año 21 se dictaron algunas reformas a la ley de hidrocarburos dentro de uno de esos paquetes de reformas económicas que enviaba el gobierno de turno. Noviembre del 21. En enero del 23, la Corte Constitucional publicó una resolución declarando inconstitucionales varias de las reformas que se realizaron en noviembre del 21. Repito, en enero del 23 se declaró la inconstitucionalidad de varias de esas reformas. Y una de las reformas fundamentales que contenía la ley dictada en noviembre del 21 consistía en la sustitución del artículo 2 de la ley de hidrocarburos, que contiene, entre otros aspectos, las distintas modalidades contractuales. Ese artículo de la ley de noviembre del 21, ese artículo sustituía al artículo 2 de la ley de hidrocarburos, sustituía. Pero ¿qué sucede? Como lo señalé, en enero del 23, la Corte Constitucional declara que ese artículo que sustituyó al artículo 2 anterior de la ley de hidrocarburos es inconstitucional. De tal manera que desde enero del 23 hasta la fecha no existen jurídicamente, son ineficaces varios de los artículos de la ley de hidrocarburos. Entre ellos, este artículo relacionado con las formas contractuales. Bien, en diciembre del 24, hace un par de meses, la ministra encargada de Energía emite el acuerdo ministerial 040 que trata de viabilizar esta concesión, entre comillas, del campo Sacha a
un consorcio privado, sin percatarse quienes le asesoraron a la ministra que desde enero de 1923 esa forma contractual, la del contrato de participación, no existe más en la legislación ecuatoriana. Y sin embargo, ese es el sustento para esta pretendida concesión del Campo Sacha. Doctor Calero, los tiempos, ¿por qué ha demorado luego de lo que usted ha señalado, lo que ocurrió en el 2021? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Mire, el sector jurídico, el ámbito jurídico del sector hidrocarburífero es un caos desde hace décadas, es un caos. La última codificación que se dictó de la ley de hidrocarburos fue en el año de 1978. ¿No se ha codificado? Y desde esa fecha no se ha codificado y se han dictado decenas de leyes que contienen centenas de reformas a la ley de hidrocarburos. Es un verdadero intríngulis que nadie sabe dónde está parado este momento. Tanto así, mire, que lo que acaba de suceder, una inconstitucionalidad declarada de varios artículos, es soslayada en un acuerdo ministerial que trata de permitir una propuesta que de todas maneras también no es de las mejores propuestas que puedan existir para el país. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Ha habido desidia desde el Estado, los gobiernos de turno para llegar a esta situación? Mire, y yo creo que hay corresponsabilidad, hay una corresponsabilidad de la función legislativa, antes Congreso Nacional, luego Asamblea y el Ejecutivo. E inclusive, yo pensaría que la función judicial, porque a ellos les toca resolver en determinado momento situaciones relacionadas con la aplicación de la ley de hidrocarburos, y ya debieron de alguna manera, alguien debió haberse comedido por el bien del país, por la sanidad jurídica del país, por el tan cacareado concepto de la seguridad jurídica, etcétera, debió haber presionado para que se dictara una codificación de la ley de hidrocarburos. Tanto más, Miguel, que estamos con una constitución desde el 2008, ¿no es cierto?, que no contenía y no contiene, los mismos conceptos y principios que las constituciones anteriores, sobre las cuales se dictó la ley de hidrocarburos y algunas de las reformas. Es decir, que no solo la codificación tendría que ser de carácter formal, sino también de fondo. Pero ese es un verdadero caos y nadie se preocupa. A sabiendas, Miguel, que los hidrocarburos constituyen la base fundamental de la economía del país, tanto así que más del 80% de la energía que consume el país proviene de los hidrocarburos, más del 80%. No me estoy refiriendo a la energía eléctrica, hablo un concepto general de energía. Más del 80% depende de los hidrocarburos y sin embargo no se le ha prestado la atención que merece el sector, especialmente en materia jurídica. Quizás no ha habido una acción u omisión que está llevando precisamente a esta situación para tratar de adjudicar en estas condiciones. Yo creo que son los negocios los que en definitiva han gobernado el sector hidrocarburífero. Mire usted, en este caso concreto, hay la posibilidad, hay una oferta de una entrega bajo una denominación que no existe en la ley, en ninguna parte de la ley, derecho contractual, derecho intangible de 1.500 millones. Que no se trata sino de otro préstamo simulado. Hay una simulación, es decir, esta es una operación financiera, una nueva operación financiera del Estado ecuatoriano con el membrete de concesión petrolera, de preventas, de lo que usted quiera, pero en el fondo, se trata de operaciones financieras y del capital transnacional, del capital financiero transnacional. Mire usted, ya pasamos nosotros, por ejemplo, en el caso del Campo Auca. Se hizo de igual manera esta parodia de del derecho contractual, $1.000 millones que entregó el consorcio Shaya al gobierno central. Y tenemos que pagar en la tarifa el capital más los intereses, que de los $1.000 millones en los 20 años aproximadamente tendremos que pagar unos $2.000 millones. Es decir, se trata de un negocio financiero. Y eso, desde mi punto de vista, es que
también lo que se está reproduciendo acá, un negocio financiero que la banca internacional, que a veces triangula y utiliza de parapeto inclusive a empresas estatales, a empresas públicas del extranjero, pero el capital transnacional trata de colocar 1.500 millones en el país, garantizándose el pago con la entrega de la producción, de una parte de la producción petrolera. Ahora hablemos de lo que significa el campo Sacha, que ha sido, en algún momento se dijo que era la joya, una de las joyas de la corona, un campo con una producción que ha llegado a los 77.500 barriles diarios, es el último dato, al cierre del año anterior. Mire Miguel, en un momento llegó a 80, y no quisiera creer que de manera deliberada este momento ha bajado como a 74.000 barriles diarios, y no quisiera creer que es una forma burda de justificar este esquema. Y permítame, antes de olvidarme, porque el tiempo ya se nos vendrá muy corto, esta figura de la devolución del campo por parte de Petroecuador no existe en la ley ni en los reglamentos. La devolución de un campo no existe. Simple y llanamente se está actuando en contra de la ley y en contra de la Constitución al idearse esquemas que no están previstos en la normativa. Acordémonos que los funcionarios públicos, las instituciones, los organismos públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la Constitución y la ley les permite. Entonces, esta tal devolución de Petroecuador del campo Sacha al ministerio no está previsto en ninguna norma y no tiene ningún fundamento, ni técnico, ni económico, ni jurídico. Sí, pero bien, entonces mire usted, Sacha significa mucho para el país, muchísimo para el país. Inclusive los compromisos que debe tener este gobierno y en general los gobiernos para la exportación con contratos de largo plazo, está incluida la producción de Sacha, que tranquilamente puede retornar a los 80 y con alguna inversión adicional puede incrementar fácilmente su producción a 90 y algo o más de miles de barriles diarios, pero que tiene que ser una producción sostenida, tiene que ser una producción técnicamente controlada, porque no a pretexto de producir más se puede sobreexplotar los campos, poner en riesgo su productividad. Hay que actuar en función, ¿no es cierto?, de los reales intereses del país. Si uno hace historia, porque esto es importante, doctor Luis Calero, como publica Primicias, hubo una fallida alianza con la venezolana PDVSA para que administre, para subir la producción del campo Sacha, y recuerda que el 30 de agosto del 2008, en una visita al campo venezolano Ayacucho, en la franja petrolífera del Orinoco, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y el entonces jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, acordaron crear una empresa mixta que se llamó Río Napo. La petrolera venezolana ofreció inyectar 440 millones, con la que obtuvo el 30% de acciones de Río Napo, el 70% quedó en manos de Petroamazonas. Al final, esta alianza terminó el 31 de julio del 2015. PDVSA incumplió, la superintendencia de compañías declaró a Río Napo como inactiva por no presentar los balances desde el 2013. Es decir, esto es parte de la historia del fracaso en este manejo. Es parte, con una diferencia inicial, Miguel, que el campo nunca dejó de estar en Petroecuador. En el evento al que usted se refiere, Petroecuador era parte de una compañía de economía mixta en la que tenía el 70% de participación Petroecuador y el 30% de participación PDVSA, ¿sí? Es decir, por lo menos en esa parte se respetó la ley. Por lo menos en esa parte se respetó la ley. Obviamente que fue un fracaso porque PDVSA simple y llanamente no apostó lo que tenía que apostar y quería pasárselas de agache. Es decir, fue un fracaso hacer esa alianza con PDVSA. Definitivamente que sí. Pero bueno, ese fracaso no significa que todo lo que pueda hacerse en adelante por esa vía, por ejemplo, pudiera convertirse en un fracaso. Porque ese es un mecanismo, por ejemplo, que prevé la ley de empresas públicas, la posibilidad de que las empresas, si tienen una amplísima capacidad de asociación, o como ahora llaman de asociatividad, las empresas públicas
La ley orgánica de empresas públicas prevé eso. ¿Por qué no buscar mecanismos, joint ventures, consorcios, compañías de economía mixta, etcétera, etcétera? ¿Por qué no buscar esos mecanismos si lo que realmente se trata es de mejorar la productividad del campo? Si de eso se trata, pues hay mecanismos y no hay necesidad de romper la ley ni la Constitución buscando vías que no corresponden. Es decir, hay mecanismos. Y si el Estado quiere ingresos por esa vía, pues también hay la posibilidad de explorar sin violentar la ley y la Constitución. Hay la posibilidad de explorar algunas posibilidades dentro del marco de actuación empresarial de Petroecuador. ¿Y qué posibilidades habría en esta exploración que usted señala? Mire, Miguel, siempre atrás de esto, yo les dije, están bufetes de abogados, consorcios jurídicos nacionales e internacionales. Dejémosles que hagan un poco el trabajo y no les demos comidito. Ellos saben que existe, pero les produce urticaria trabajar conjuntamente con una empresa pública. No. Tienen sus razones, tendrán sus razones, especialmente de carácter contable. No quieren trabajar con una institución pública, por ejemplo, en un consorcio, en una compañía de economía mixta. Puede hacerse. Es más, Miguel, y me voy a atrever a decirlo aquí por primera vez. Yo creo que inclusive existe la posibilidad de que la totalidad de la empresa Petroecuador pudiera buscar socios estratégicos, no para un campo, sino, por ejemplo, para toda la actividad de exploración y explotación, para toda la actividad de industrialización, para toda la actividad de comercialización. ¿Por qué no puede buscar socios en una competencia internacional, en una licitación internacional? Y el socio que pretendiera juntarse a Petroecuador en una compañía de economía mixta o en un consorcio puede, ¿no es cierto?, participar con un bono para igualar o equiparar las condiciones entre las partes, porque Petroecuador, llámese Estado ecuatoriano, ya ha realizado cualquier cantidad de inversiones en esos campos. Son negocios en marcha, no son nuevos negocios en los que recién los inversionistas van a incurrir en riesgos ni cosa por el estilo. Doctor Calero, pero ¿no ha fracasado Petroecuador como entidad estatal? Incluso periódicamente se piden los estados financieros. ¿No ha sido un fracaso como para hacer una alianza en estas condiciones? Mire, Miguel, ese es un tema que de igual manera es un sonsonete de hace décadas. Los estados financieros, todos los años yo leo los estados financieros de Petroecuador que los publican. Todos los años. Usted entra a la página web y encuentra los estados financieros. Distinto es que reclaman algunos interesados los estados financieros auditados. Y auditados por un tercero, obviamente. Y es correcto, la ley obliga a eso. Pero es obligación ¿de quién, Miguel? De la Contraloría. La Contraloría tiene que calificar y tiene que designar cuál es la auditora que debe realizar el análisis, el examen de esos estados financieros. Los estados financieros los tiene. Lo que pasa es que no están auditados en conformidad con lo que dispone la ley, pero yo establezco una falla fundamental de la Contraloría General del Estado en ese aspecto. Bien, más allá de eso, pero ¿y la adjudicación directa de hacer del Campo Sacha qué piensa? Mire, la adjudicación directa es otro de los errores garrafales de este acuerdo ministerial 040, porque declara una excepcionalidad ad hoc. Dice, se declara excepcional para que una empresa pública opere el campo. Caramba. Eso inclusive atenta contra el principio de igualdad ante la ley previsto en la Constitución. Las empresas privadas, nacionales, extranjeras y otro tipo de asociaciones están siendo perjudicadas con esta dedicatoria, con esta excepcionalidad ad hoc que nunca se ha visto en ninguna parte, en ninguna materia en el país. Yo creo que debería desistirse de esa vía, buscar en los términos que establece la ley y la Constitución otra vía, si es que esa es la decisión del gobierno, que tiene derecho a administrar los recursos, pero siempre en función del interés nacional y de acuerdo con la Constitución y con la ley. ¿Siempre pensando en los intereses del país? Definitivamente que siempre. Vuelvo a insistirle, Miguel, hace un rato le dije, la economía del país está en función de que la energía
que consume el país proviene de los hidrocarburos en más del 80%. Por eso es estratégico, además de ese sector, además de que genera, ¿no es cierto?, sobre los 12.000 o 13.000 millones de ingresos, tanto por exportaciones como por ventas internas. Amén de eso, es la sostenibilidad para el consumo de energía en el país. Es decir, entra en juego inclusive la soberanía energética. Hay conceptos mucho más allá que las urgencias de la caja fiscal. Entonces, la conveniencia nacional tiene que mirar todos esos aspectos de manera integral. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención al doctor Luis Calero, jurista experto en temas petroleros, para hablar de esto que constituye un problema complejo dada la debilidad institucional, la adjudicación del campo Sacha. Doctor Calero, muy amable su atención. Gracias, un gusto. 9:03. Cerramos esta jornada de entrevistas y debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.